En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La aparición y la crueldad del Anticristo. Sermón para el 24º domingo después de Pentecostés por el Padre Francis Hunold. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará más su fulgor. San Mateo 24-29. Terribles serán las señales, las precedentes del día del juicio universal, el último día del mundo. Algunas aparecerán con mucho tiempo de antelación, como la destrucción de la nación judía, un pueblo ahora sin fe, la conversión de los paganos a la verdadera religión, las persecuciones de la Iglesia. Y además de esto hemos visto guerras, hambres, pestes, terremotos, el aumento de la maldad y del pecado, el enfriamiento de los hombres en el amor de Dios, la falta de reverencia hacia Dios en las iglesias y hacia los sacerdotes y superiores espirituales. Todos estos son signos de la proximidad del fin del mundo y del terrible día del juicio. Estos signos son la enfermedad de la tierra que ha de preceder a su muerte, porque estamos en los momentos finales del mundo, ciertas enfermedades del mundo han de ir por delante. Con estas cosas Dios nos recuerda que se acerca el fin, para que no nos apeguemos demasiado a él, para que no nos encantemos. Otros signos de la llegada del último día son el advenimiento del Anticristo y los terribles presagios en el sol, la luna y las estrellas, y la angustia de todas las naciones de la tierra. Hoy hablaré de la llegada y la tiranía del Anticristo. Punto primero, ¿quién es el Anticristo y qué tiene que hacer en el mundo? Punto segundo, ¿qué debemos pensar al respecto? Punto primero. ¿Quién es el Anticristo? ¿De qué naturaleza será? En la Escritura el Espíritu Santo nunca le da un nombre propio, porque no quiso mencionar el nombre de un hombre tan malvado, por eso lo llama solamente Anticristo, es decir, uno que se opone a Cristo en todo. Daniel lo nombra como una bestia terrible y maravillosa, y muy fuerte. San Pablo lo llama un hombre de pecado, hecho, por así decirlo, de vicio y maldad, el hombre de pecado, el hijo de la perdición. En cualquier caso, será un hombre de la misma naturaleza que nosotros, creado por Dios para el mismo fin, y también tendrá suficientes gracias y medios que se le darán para salvar su alma, si tan solo decide hacer uso de ellos. Este hombre malvado será el vástago de una relación adúltera, nacerá en la tribu judía de Dan, en Babilonia, y será criado en secreto por gente de la más baja calaña, hechiceros y brujas. Es fácil imaginar el tipo de formación que probablemente recibirá de tales maestros. Cuando llegue a la condición de hombre, al principio ocultará su maldad y su astucia bajo una máscara de hipocresía y aparente santidad, será muy celoso de la ley de Moisés, y fingirá despreciar todas las cosas terrenales, será enemigo de la idolatría y amante de las sagradas escrituras. Aunque en privado se revolcará en toda clase de impurezas, exteriormente condenará el adulterio y lo tachará de muy criminal, será muy caritativo con los pobres, en una palabra, dará tal apariencia de virtud que muchas naciones desearán tenerlo como rey. Atraerá a su lado los judíos en multitudes, y pronto lo mirarán y adorarán como su tan esperado Mesías, cuando vean que es un enemigo jurado de Cristo y de la ley cristiana y un defensor de la ley judía y de sus ceremonias, y además que pueden esperar beneficiarse de tenerlo en el poder. Cuando se haya elevado a una gran posición en el mundo y se haya asegurado un gran número de seguidores, entonces esta malvada serpiente comenzará a escupir su veneno y a extender su autoridad sobre el mundo mediante astucias, promesas y la fuerza de las armas. Además de los turcos, los paganos y los judíos, atraerá a su estandarte y someterá a su autoridad a un número incontable de cristianos. Esto lo hará primero por las riquezas, honores, dignidades y deleites sensuales que pondrá en poder de todos sus seguidores, como dice Daniel de él, aumentará la gloria y les dará poder sobre muchos, y repartirá la tierra por nada.
porque además de los inmensos ingresos que tendrá de los países conquistados, el diablo con el permiso divino le descubrirá minas de oro y plata, y tesoros escondidos en el mar, y tendrá poder sobre los tesoros de oro, y de plata, y sobre todas las cosas preciosas. ¡Ay! ¡Qué cebo tan atractivo será para atrapar a los hijos vanos, ambiciosos y codiciosos del mundo, que ya están demasiado dispuestos a agarrar tales cosas! ¿Cómo podrán resistir esta seductora y poderosa tentación? Pero cuando el anticristo encuentre almas virtuosas que no se dejen apartar del amor de Dios por promesas, lisonjas, caricias, dinero, honores o placeres, entonces usará contra ellas otra arma terrible, a saber, torturas tales como el tirano más cruel ni siquiera ha pensado todavía. Porque habrá entonces una gran tribulación, dice del nuestro Señor en el Evangelio, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De modo que incluso muchos siervos de Dios justos y piadosos cederán bajo la presión de las torturas y negarán a su Dios. Y le fue dado hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. De modo que vencerá incluso a los santos, a unos según el cuerpo, martirizándolos y dándoles muerte, y a otros, lo que es mucho más deplorable, según el alma, obligándolos con crueles tormentos a renegar de Jesucristo y de su fe. No les quedará más remedio que soportar torturas intolerables y alejarse de la verdadera religión, o perecer de hambre y necesidad en cavernas y desiertos. Todo lo que debería animar a un cristiano piadoso y consolarlo en tales tribulaciones será entonces suprimido, porque esta cruel bestia, en su atrevido orgullo, se erigirá en el verdadero Dios y reclamará ser adorado y que se construyan iglesias en su honor. Y el rey hará según su voluntad, y se enaltecerá, y se engrandecerá contra todo Dios. Todos los templos consagrados a nuestro Señor serán derribados y profanados, las imágenes sagradas destruidas, los libros espirituales quemados, todos los sacerdotes eliminados, y el uso de los santos sacramentos y la celebración de la misa totalmente abolidos. Así, durante unos 4 años, que es lo que durará el reinado del Anticristo, no se tolerará en ninguna parte del mundo la celebración pública del santo sacrificio, no habrá ni un solo crucifijo que pueda consolar en sus penas al mirarlo. Dará a sus seguidores otro signo, que deberán llevar en la frente o en la mano derecha, y el hombre que no tenga ese signo no podrá comprar ni vender la menor cosa, ni hacer negocio alguno, y el signo será las palabras blasfemas, nego Jesum, niego a Jesús. Y este será el caso especialmente cuando el Anticristo recurra al tercer y más poderoso medio que ha de utilizar para confirmar su falsa doctrina, pues, como San Juan atestigua de él, por medio de la brujería y la hechicería realizará innumerables milagros y maravillas aparentes. Nuestro Señor ya lo predijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Cuántas almas serán engañadas cuando este gran y poderoso monarca, tan poderoso a los ojos del mundo, limpie en presencia de los cristianos a los leprosos, sane a los paralíticos, libere a los poseídos por el demonio, e incluso aparentemente resucite a los muertos, y cuando todos estos curados por él le adoren como al verdadero Dios? ¿Cómo será cuando ordene al sol en los cielos que se detenga, y éste obedezca su orden? Cuando llame a las tormentas del mar y las calme de nuevo. Cuando haga gritar a las bestias mudas, a los niños pequeños y hasta las imágenes sin vida que todo lo que Jesucristo ha enseñado es falso, que no es el Hijo de Dios, sino un traidor condenado para siempre. Cuando llame al fuego del cielo para consumir a los que se oponen a él o para quemar sacrificios en su honor, o para dar a sus discípulos lenguas de fuego, para que puedan hablar todas las lenguas. ¿Cómo será cuando aparezca para morir y volver a la vida en 3 días, y después sea llevado por los demonios al cielo por el aire? ¿Cómo será cuando las legiones de esos demonios disfrazados de ángeles de luz le asistan y sirvan en forma visible, y canten himnos de alabanza en su honor, como si fuera el verdadero Dios y el prometido Salvador del mundo? Así atraerá el Anticristo a su lado a casi todo el mundo, a los malvados y tibios por las riquezas, los honores y los placeres, a los piadosos y temerosos de Dios por los intolerables tormentos que les infligirá, a los simples e incautos por los maravillosos signos y prodigios que realizará. Y si no se acortan esos días, nadie se salvará. 3 años y medio durará su reinado,
al cabo de los cuales este cruel hombre se elevará por los aires desde el monte de los olivos hacia el cielo, y allí nuestro Señor lo fulminará con un rayo, o con su sola voz lo arrojará a la tierra y de allí en cuerpo y alma al abismo del infierno. Y entonces, dice San Pablo, se revelará aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca. Ahí tienes una breve descripción del Anticristo como precursor del último y terrible día del juicio. Punto segundo. ¿Qué lección debemos extraer de ella para el bien de nuestras almas? ¿Qué pensarías si el Anticristo naciera pronto, de modo que viviéramos en su tiempo? Porque nadie sabe cuándo vendrá ese tiempo, ya que Dios se ha reservado el conocimiento del mismo. Imaginemos en todo caso que el hombre cruel está realmente en el mundo, y que oímos y vemos todo lo que se ha dicho sobre él. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos atrevernos a renunciar a Cristo y ponernos del lado de ese monstruo? ¿Debemos permitir que nos marquen con ese odioso signo, reniego de Cristo? ¿Qué? Cada uno de vosotros dirá, ¿reniego de Cristo? Ponte del lado de los demonios. Dios no permita que se me ocurra tal cosa. Preferiría morir 1000 veces antes que faltar a mi Salvador y Dios, o abjurar de su fe, en la que solo se encuentra la salvación. Me reiría de los pretendidos milagros, y pisotearía los ofrecidos deleites de la carne, los honores y las riquezas, resistiría heroicamente las torturas, por terribles que fuesen. Todo esto lo haría de buen grado para no perder mi única alma inmortal y las alegrías eternas del cielo. Oh, verdaderamente, esa es una resolución hermosa y cristiana. Y tal debería ser la determinación de cada uno de nosotros incluso en circunstancias tan terribles. Pero, ¡ay, pobres mortales que somos con todas nuestras resoluciones y oficios! Es fácil para nosotros decir que pisotearíamos las riquezas, los honores y los placeres ofrecidos. Ahora bien, mientras vivimos en paz y tranquilidad y tenemos todas las oportunidades de considerar el asunto debidamente, la menor tentación es a menudo suficiente para hacernos transgredir más vergonzosamente y renunciar a la amistad del Dios que es tan digno de nuestro amor. ¿Cómo podemos entonces atrevernos a decir que seríamos lo suficientemente fuertes para resistir los ataques de tal monstruo? Incluso ahora, aunque aprendemos por experiencia diaria la naturaleza transitoria de las cosas terrenales, y lo pronto y fácil que podemos perderlas, a veces estamos tan acosados por la pasión de la avaricia que vendemos nuestras almas y nuestra salvación por una miserable moneda, y cuando nuestra conciencia o el pensamiento de perder nuestras almas nos molestan, despachamos tales pensamientos diciéndonos, ¿qué importa cómo se haga el dinero mientras yo logre ganarlo? ¿Cómo podríamos entonces esperar ser capaces de pisotear las riquezas si se nos ofrecieran en abundancia? Es fácil decir que deberíamos reírnos de la hipocresía, la falsa doctrina y los pretendidos milagros. Incluso ahora, mientras tenemos a mano innumerables oportunidades de hacer el bien, invitados como estamos a ser celosos en el servicio de Dios por tantas devociones públicas, teniendo en nuestro poder el frecuentar los sacramentos casi diariamente, el limpiar nuestras almas del pecado en el sagrado tribunal, el alimentarlas con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, teniendo nuestra ignorancia iluminada por tantos sermones que nos animan al bien, nos previenen contra el mal, nos exhortan a evitar las ocasiones de pecado y las malas costumbres y usos del mundo. Con todo esto seguimos siendo tan tibios y fríos en el servicio divino, tan obstinados en los hábitos que hemos adquirido una vez, que a veces incluso damos poca credibilidad a la palabra de Dios, o en todo caso no creemos en ella más que lo que conviene a nuestras fantasías. Lo que predica el mundo corrompido, lo que aprendemos del ejemplo de otros, lo que nos dicen las personas ociosas, eso debe ser siempre verdadero, válido y lícito, a ello deben ceder las máximas y enseñanzas infalibles del Santo Evangelio. Si vemos a uno que tiene el nombre de ser piadoso, de ajustarse a las costumbres del mundo, decimos enseguida, oh, no puede haber ningún mal en ello, ya que tal lo hace. Así, repito, actuamos a plena luz del día. ¿Qué no debemos hacer, pues, cuando se suprima el uso de los sacramentos, se impidan las devociones públicas, se prohíban los sermones y las instrucciones, y en medio de la corrupción y la perversión generales, se promulga una nueva ley para halagar nuestra sensualidad y nuestro orgullo, y eso además, confirmada por milagros y apoyada por una falsa apariencia de piedad y por la aprobación de todo el mundo?
Es fácil hablar de resistir los tormentos y desafiar el martirio. ¿Cómo podrían entregar sus cuerpos a las varas, a los escorpiones, a los garrotes de plomo, a los garfios de hierro, o a ser desgarrados y desollados, quienes ahora son tan delicados y tiernos que no pueden soportar el pinchazo de una aguja, quienes encuentran intolerable un día de ayuno, y son absolutamente incapaces de estar de pie o de arrodillarse durante una hora en la iglesia, o de levantarse temprano por la mañana a causa del frío? ¿Cómo podrían permitir ser quemados o hervidos vivos quienes, si sus camas son lo menos incómodas, no pueden dormir por impaciencia? ¿Cómo podrían reírse de los tormentos para los que todas las cruces son terribles, que suspiran y gimen ante la menor prueba, y dan rienda suelta a sus sentimientos con juramentos y maldiciones ante la más insignificante molestia, expresando también su descontento al abandonar la práctica de la oración y la devoción y la frecuentación de los sacramentos? Oh, no. Dios de la bondad. No nos hace falta un anticristo que pruebe nuestra virtud, nuestra fe, esperanza y caridad sometiéndonos a la tortura. Tenemos suficientes tribulaciones diarias, más de las que deseamos, para probar nuestra virtud. Ojalá pudiéramos soportarlas con paciencia y resignación por ti y para ganar el cielo. Cada hora del día tenemos abundantes oportunidades de mortificar nuestros ojos, oídos, lengua, sensualidad y malas inclinaciones, pero hacerlo es a menudo para nosotros un amargo martirio que sin ningún tirano que nos obligue, nos hace olvidar la obediencia que debemos a la santa ley de Dios. Una palabra de contradicción, una mirada cruzada bastan a veces para trastornar nuestra pretendida virtud, y convertirla en impaciencia, odio e ira. ¿Qué sería entonces de nosotros en medio de una terrible persecución, que muchos, incluso los más santos e inocentes, no resistirán? Por último, es fácil decir que preferiríamos morir 1000 veces antes que negar a Cristo y tomar partido por su malvado enemigo. Ya la mayoría de los hombres están del lado del anticristo contra Jesús, nuestro Salvador. Oíd lo que dice San Juan: todo espíritu que disuelve a Jesús no es de Dios, y este es el anticristo, del cual habéis oído que viene, y ya está en el mundo. No en persona, sino en espíritu, es decir, en sus precursores. Si investigáis el asunto, encontraréis no uno, sino muchos anticristos. No son anticristos los padres, es decir, contra Cristo, que permiten a sus hijos toda clase de licencias, los educan en la vanidad y el sucio orgullo del mundo, en la ociosidad, y los apartan del celoso amor a Dios y de la verdadera devoción. ¿No es un anticristo el que, en contra de la ley de Dios, acaricia la venganza contra el prójimo y frecuenta los peligros y las ocasiones de pecado? ¿No es un anticristo quien trata de desviar a una doncella del camino de la virtud con regalos y dinero? ¿No es un anticristo aquella mujer que con su indecencia en el vestir y sus modales disolutos induce a otros al pecado? ¿No es un anticristo el que escandaliza con sus conversaciones pecaminosas y su mal ejemplo? Todos ellos son anticristos y siervos del diablo, todo aquel, sea quien sea, que vive en contra de la justicia y de las exigencias de su estado, es un anticristo y un ministro de Satanás. ¿Qué más te vale no negar a Cristo con los labios, o no denunciar tu fe, si lo niegas en las obras, y lo pierdes por el pecado mortal? ¿De qué os servirá vuestra fe si no es para servir a vuestra más profunda condenación? ¿Qué otra cosa haces cuando te dejas seducir por los anticristos entre los que vives, pero renuncias a Cristo en el trabajo? ¿Qué es el falso juramento que has hecho sino renunciar a Dios en aras de alguna insignificante ganancia temporal? Cuando te entregas a pensamientos y deseos impuros, ¿qué otra cosa haces sino estampar en tu corazón las palabras: reniego de Cristo? Cuando pecas con toques impuros, ¿no llevas esa misma señal en tu mano? En una palabra, cada pecado mortal que cometéis en pensamiento, palabra o acción, no es otra cosa que una declaración de que, aunque no abjuráis de vuestra fe en Cristo, le rechazáis el amor y la obediencia que le son debidos, y lo rechazáis por alguna riqueza, honor o placer que os ofrece el espíritu del anticristo infernal. Amén.